Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. hola. Buenos días. Buenos días, maestro. Emerson me parece que está conectado. A ver, déjeme ver. Sí, profe. Sí, estás conectado, Emerson, ok. Sí. Perdón. Te envié por ahí un correo, Emerson. No sé si tuviste oportunidad de revisarlo, perdóname. A tu correo institucional. El institucional, no, ese no lo he revisado. Lo acabo de checar mi correo personal y pues ahí no recibí nada, pero si fue al institucional, pues ahorita lo puedo revisar. Si me haces favor cuando puedas echarle un ojo. Sí, fue al institucional. Sí, te lo envié allí. Sí, no te preocupes, Emerson, gracias. Cuando tengas oportunidad ahí le echas un ojo, por favor. Sí, profe, ahorita lo reviso. Ya está. Gracias. A ti. De las personas que les toca exponer, faltan ahorita Mauro, no, perdónenme, Marco, Marco y Marco, solo Marco parece. Supongo que están los otros compañeros que son Ebert, Héctor Alan y Mauro. Sí, me imagino que están ellos deben estar conectados. Perfecto. ¿Qué día soy? Diego Alberto, me dices que Romina se le fue la luz, etcétera. Diego, aprovecho para preguntarte, ¿a ti te había agregado con un correo personal porque no me acuerdo si me lo dijiste directamente o a través de, creo que es Carlos, eres de segundo, si no me equivoco, que era necesario así, ¿no? Que te agregara con un correo personal porque creo que no te funcionaba el institucional. Pero me parece que ya te funciona el institucional, entonces te puedo eliminar de que estés agregado con el personal. Me refiero a Diego Alberto Villegas. ¿Me puedes escribir o oral como...? Sí, o sea, sí te puedo eliminar con el personal porque puedes acceder con el universitario, el institucional, ¿verdad? Ok, muy bien. Maestro. Sí, escucho. A mi compañera Margarita... Gracias, Diego. Mucho y se le fue el internet. Ok. Perdón, no supe quién me habló. Soy Valeria, pero le pasa esto a mi compañera Margarita. Muy bien. Gracias por gracias por la información. Ok. Bien, antes de comenzar y de escuchar al equipo que nos va a exponer en este día, les comento dos cosas. Primero, bueno, como ustedes saben, pues salió un nuevo calendario oficial en la universidad, el cual estableció que siempre sí va a haber asuetos. Entonces, en esta clase, eso involucra al viernes de la próxima semana, el día 15. Por lo tanto, eso nos resta una semana un día con respecto a la planeación original que teníamos. Voy a tener que hacer ahí algunos pequeños ajustes, ya lo estuve revisando y en relación a esta clase creo que no nos va a afectar mucho. Voy a hacer algunos ajustes a más tardar el fin de semana, de los cuales por ahí cuando los tenga les estaré avisando para que puedan revisar la nueva planeación, etcétera. Bueno, es todo. No, aquí no nos afecta, no nos mueve el examen, no nos mueve otras cosas. De hecho, el asueto es la sesión posterior al examen, que el examen, les recuerdo, está programado para dentro de una semana, el miércoles 13 de mayo, dentro de una semana. Las últimas sesiones son esta de hoy y la del viernes, la de este viernes.
el asueto sería el viernes de la siguiente semana, cuando pues bueno, es 15 de mayo sería el asueto. Entonces eso me obliga a hacer algunos movimientos. Voy a tratar de no mover a la gente que está programada para exponer, porque tengo que considerar también eso. No es cuestión más de que yo le meta o le trate de meter acelerador, sino tengo que respetar también los tiempos de la gente que está programada para exponer. Entonces, yo les estaré informando, ¿no? de algunos ajustes por ahí que haré. Estoy hablando de esta clase. Con respecto a la gente que está en religiones, tendré que hacer algunos ajustes más, pero igual, en aquella clase les estaré informando a cada uno. Ok, antes de escuchar al equipo que va a exponer, si me permiten, voy a compartir un momento mi pantalla para terminar nada más y no dejarlo pendiente de comentar el tema que estuvimos revisando la sesión pasada, y enseguida le cedo la palabra, va a ser algo breve, y enseguida le cedo la palabra al equipo que le corresponde exponer hoy, ¿ok? Bien, perdón, antes de continuar, ¿alguien quiere decir algo? Profe, sí, que ya revisé su correo y sí, ahorita al final de la clase le paso ese dato, no se preocupe. Te agradezco mucho, Emerson, y disculpa las molestias. Sí, no se preocupe, profe. Muchas gracias, Emerson. Ya está. ¿Alguna otra persona tenía pendiente mencionar algo? ¿Decir algo? ¿No? Ok. Bien, bueno, recordemos, estábamos hablando acerca de grupos marginados y disidentes. A los judíos los asociamos como uno de los grupos marginados, perseguidos durante la época medieval, y es cierto, en buena medida lo fueron, pero hay que matizar algunas cosas y explicar algunas cosas. Existían judíos en la sociedad europea desde la época romana, etcétera. En la zona mediterránea, los llamados judíos sefardíes; en la zona más septentrional, los llamados judíos askenazis. Y estos judíos procedían pues de las famosas diásporas del pueblo judío, ¿no? Asentado originariamente en lo que hoy en día son Israel y Palestina. Pues bueno, como sabemos, estas comunidades judías conservaban su identidad principalmente religiosa, cultural, étnica, etcétera, ¿no? Aunque eran un grupo bastante endogámico, y en cierta medida lo siguen siendo, o sea, solo se relacionan, solo se casan y se reproducen por ende entre ellos. Es un grupo bastante endogámico en general. Con todo y esto, tuvieron algunas particularidades en términos raciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, en muchas sociedades europeas, tanto en el ámbito romano como después en el ámbito germánico, los judíos fueron más o menos tolerados, ¿no? Aunque tuvieron algunos momentos de exclusión. En Italia, particularmente, y en España, se forjaron barrios específicos en los asentamientos urbanos para los judíos. En Italia se les llamó guetos, que es el término que quizá más conocemos, probablemente prestado luego del italiano pasa al inglés, y del inglés se generaliza como si fuera un anglicismo, pero no lo es un término originario del italiano. Y bueno, en Estados Unidos se usa con otros sentidos para referirse a barrios de gente negra o otras cosas. Pero bueno, en fin. El término quizá que más deberíamos de usar, pero no lo usamos, es el español, que es judería, ¿sí? El término que en España, bueno, en la zona castellana, que se utilizaba para referirse a estos barrios exclusivos, pero no exclusivos en el sentido de privilegiados, sino de excluyentes, barrios separados de los judíos, se les denominaba juderías. Y pues bueno, esto lo que quiero decir es que si bien las comunidades judías eran más o menos toleradas, eso no significa que no estuvieran de alguna manera segregadas, ¿no? Y solo tenían la posibilidad de dedicarse a cierto tipo de actividades comerciales, actividades de préstamo, que dicho sea de paso eran mal vistas por la sociedad cristiana de la época, y
Otro tipo de actividades más especializadas, por ejemplo, había médicos también, etcétera. Y bueno, la situación fue ambivalente, en general cierta tolerancia, aunque con exclusión en la mayoría de territorios europeos durante buena parte de la Edad Media, pero en momentos de crisis comenzó a desarrollarse una mentalidad negativa y un ambiente de persecución hacia los judíos, porque se les culpaba pues de ser responsables de las calamidades que sufrían, ¿no? Calamidades hubo siempre durante la Edad Media, obviamente, tanto epidemias como malas cosechas, hambrunas, etc. Sin embargo, el siglo XIV, ya de salida a la Edad Media, de hecho, obviamente son factores de transición, factores que desencadenaron esta transición. Durante el siglo XIV, los años 1300, probablemente por cambios climáticos y otros factores, se combinaron estas calamidades. O sea, hubo hambrunas por malas cosechas, heladas, sequías, etcétera, etcétera. Hubo hambrunas muy fuertes. Hubo también las más graves epidemias, ¿no? Obviamente la peste negra a mediados del siglo. Entonces, este tipo de factores hicieron que la sociedad pues viviera en medio ya no digo del miedo, sino de la paranoia, de la fobia, ¿sí? O sea, miedos patológicos, miedos extremos, porque así es la cosa, ¿no? Cuando no podemos pensar con la cabeza, aunque suene muy simplón lo que voy a decir, sino que tenemos que darle prioridad a las emociones fuertes como el miedo, etcétera, o a lo más elemental que son las necesidades básicas, el hambre, etcétera. Cuando esto es lo que domina, cuando pensamos con esto, pues cuidado. Y eso era lo que pasaba, ¿no? En la época, el hambre, las epidemias, pues hacían que la gente pensara con la panza o pensara con el pecho, ¿no? O sea, quiero decir, con las emociones o con el hambre. Y pues bueno, culparon a los judíos, como también culparon a otros grupos, a brujas y brujos también. De hecho, hay que decir que las mayores persecuciones de brujas y brujos no se dieron durante la Edad Media, se dieron probablemente a inicios de la época moderna, en torno a 1625, 1630 en algunos principados eclesiásticos alemanes del Sacro Imperio, como eran Bamberg y Würzburg. Ahí se dieron las mayores persecuciones. En el transcurso de unos 4 o 5 años quemaron a más o menos el 10% de la población. Eso es un chorro, ¿sí? Eso es mucho, eso es muy fuerte. Y hubo persecuciones en otras partes también en torno a esa época. ¿Por qué? Pues porque seguían los cambios, bueno, hubo un episodio de cambio climático y ante las pésimas cosechas a la gente le entró un miedo terrible, ¿no? Y no buscaron quién la hizo, sino quién la pague. Por alguna razón, seguramente Dios estaba enojado y castigándolos. Y entonces, pues, como nunca van a decir yo soy el culpable, pues se lanzaron contra otra gente, ¿no? En fin, eso pasó en el siglo XIV con los judíos y con otros grupos, y por esa razón fueron duramente perseguidos. Iban y los expulsaban de las juderías, los sacaban de las juderías para torturarlos, ejecutarlos, etcétera, o quemaban completas las juderías, los lugares donde vivían los judíos, ¿no? En los diferentes territorios europeos. A estas persecuciones sistemáticas de judíos se les denominó pogromos. Estas son algunas representaciones de esos pogromos contra judíos. Bien, seguimos, son algunas imágenes de esto. Quiero destacar que hubo una especie de... Profe. Sí, escucho. Tengo entendido que especialmente en España, durante la época de más auge de los Reyes Católicos, a estos judíos se les otorgaba como no directamente la ejecución, sino que simplemente se les desterraba, pero si no querían ser desterrados podían elegir convertirse al catolicismo, cosa que muchos hacían, pero
dentro de su propio hogar seguían siendo devotos al judaísmo. Sí, ese es un punto importante. Eres Miguel, se me hace que eres Miguel. Ese es un punto importante porque efectivamente a partir del siglo XIV en España se desató esa situación de los conversos. Los españoles, o sea, hubo explosiones, irrupciones de persecuciones y ejecuciones de judíos, pero cuando esto se volvió más común y más sistemático, entonces pensaron un poquito las cosas y dijeron, bueno, no somos simples racistas, bueno, no usaban el término creo, pero no somos simples racistas, no somos simples vaya que estemos odiando al prójimo, etcétera. Si esta gente se convierte, se hace bautizar, se convierten en cristianos, ok, no tenemos bronca con ellos, ¿no? Nuestra bronca es con el hecho de que son de ese pueblo malévolo que mandó a la cruz a Jesucristo, a Dios mismo, ¿no? Ese pueblo deicida, o sea, asesino de Dios. Entonces, algunos judíos, ya sea por voluntad, presionados obviamente, o forzados, comenzaron a convertirse. Pero entonces les cayó el 20 a los españoles de que había otra bronca. Entonces ahora resulta que esos judíos que de por sí les caían gordo por diferentes razones, a veces por simple envidia, porque tenían cierta riqueza, negocios o lo que sea, ahora iban a ser sus iguales. Pues no. Entonces se inventaron otra cosa, la pureza de sangre. ¿Sí? Yo soy cristiano viejo, o sea, mi familia desde la N generación para atrás hemos sido cristianos como Dios manda. Estos judíos conversos son cristianos nuevos. Esta gente apenas está entrando al rebaño de Cristo y no son de fiar. O sea, ya se bautizaron y todo, pero no son de fiar, entonces no nos confundan. Como dice AMLO, ¿no? Que le da coraje que lo confundan y que no sé qué. Bueno, eso pensaban los cristianos españoles, que los fueran a confundir con los conversos. Y pues bueno, efectivamente se forjó este nuevo mecanismo de exclusión. Muchas veces la Inquisición, tanto en España como aquí en la Nueva España o en América en general, se dedicaba a esto, a hacer estudios genealógicos para determinar y dar certificados sobre la pureza de sangre, porque había cosas para las cuales esto se necesitaba. Esto de pureza de sangre. Sí, escucho. Por lo de la pureza de sangre y todo, la Inquisición se dedicaba a estudiar así de genealogía, si de verdad eran puros cristianos de corazón. Que así no le pasó igual a de la cueva, según yo, o eso oí. ¿Le pasó igual a quién, perdón? Perdón, es que pues mi internet está un poco chafa. Sí, ¿a Luis Carvajal de la Cueva? En parte, porque a él no fue tanto que le sacaran, bueno, sí era judío converso, o sea, sí era cristiano nuevo, entonces eso era un problema de él, pero no tenían que rascarle para eso. Lo de la pureza de sangre era más que todo para gente que, por ejemplo, los bisabuelos o qué sé yo, alguno de los bisabuelos había sido judío convertido al cristianismo, entonces ahí salía a colación que ese antepasado, que no era un antepasado muy cercano, había sido converso y entonces resulta que no tenías plena pureza de sangre. Pero cuando tú mismo te habías convertido o tus papás, como era el caso de Carvajal, en esos casos pues no había mucha duda, o sea, la suspicacia no era por eso, la suspicacia era porque era falso converso, por eso fue todo el proceso, que es lo que decía justamente Miguel ahorita. La bronca con Carvajal es que se le acusó, se cree que en parte era una acusación falsa, simplemente basada en la envidia por sus vastas posesiones y demás, se le acusó de que solo se convirtió al cristianismo de dientes para afuera, de como pantalla, ¿no? Y que en su vida familiar, privada, él y su familia seguían conservando las prácticas judías. Y por esa razón entonces se le persiguió. Hay una película mexicana, no sé si alguno de ustedes la ha visto, que se las recomendaría. Obviamente no es de plena fidelidad histórica, pero sí en parte. Se llama El Santo Oficio. Es así a secas, El Santo Oficio. Es mexicana, muy buena. O sea, sí está bien hecha, no la desprecien por eso. Es de los 70, de mediados de los 70. Y trata justamente del contexto o del episodio de la persecución hacia los Carvajal. Es interesante,
insisto, no la tomen como documento histórico fidelísimo, porque obviamente está adaptada a la historia, quiero decir, pero es muy buena, sí es buena y sí es recomendable. Por ahí seguramente creo que la pueden conseguir al menos en YouTube. Se llama El Santo Oficio. Bueno, El Santo Oficio, película mexicana, como algo así le ponen y por ahí les aparecerá. Ok. Bien, decía, se inventaron algunas estrategias ideológicas en contra de los judíos, y una de ellas fueron las historias denominadas libelos de sangre. No está claro cuándo habrían surgido, por qué, cómo, etc. Sin embargo, de pronto empezaron a proliferar, a veces atribuyéndose a épocas anteriores, pero muy probablemente proliferaron entre los siglos 13 y 14 en delante, aunque a veces se atribuyeran a los siglos anteriores estos supuestos acontecimientos. ¿En qué consistían? Consistían en una visión tergiversada sobre los judíos, donde supuestamente los judíos eran malévolos, se dedicaban a hacer rituales malignos que prácticamente emulaban, o sea, imitaban, eran como similares a el hecho de que los judíos pues habían sido los responsables del derramamiento de sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los judíos, supuestamente, algunos de la comunidad judía en alguna ciudad o pueblo, se robaban a un niño, varón, un niño hombre, y lo torturaban de diferentes formas. Generalmente lo circuncidaban a la fuerza, lo picoteaban para que se estuviera desangrando, muchas veces lo crucificaban, a veces para estos rituales malignos de sangre, porque supuestamente todo esto procedía, además de la malevolencia de los judíos, de que ellos acostumbraban ese tipo de rituales, lo cual es falso, obviamente. Si es que los judíos sacrificaban algo, eran animales y nada más, jamás personas. Pero bueno, proliferaban estos rumores y finalmente este niño pues moría, a veces crucificado, y muchas veces los judíos también utilizaban para estos rituales malignos otras cosas sagradas cristianas, como por ejemplo hostias, ¿no? Hostias consagradas. Y bueno, surgieron muchas leyendas, proliferaron en diferentes puntos europeos. Esta es una imagen que representa ese ritual maligno del libelo de sangre en contra de un niño llamado Simón de Trento, que era reconocido posteriormente como santo. Era San Simón de Trento, este niño mártir, ¿no? Acontecimiento que supuestamente habría ocurrido en 1475. Pero les vuelvo a repetir, esto proliferaba en muchas partes. William Norwich era otro niño que supuestamente en 1144 había sido ejecutado por judíos, torturado, etcétera, y crucificado finalmente. Como ven en la imagen de la derecha, este niño emula a Cristo, está siendo crucificado. De alguna manera los judíos supuestamente lo que estaban haciendo con estos niños que de alguna manera representaban a Cristo era pues eso, algo similar a lo que habían hecho con el propio Cristo, ¿no? O sea, derramar su sangre inocente, etcétera. En España... Más parece propaganda antisemita. Sin duda eso era precisamente propaganda antisemita. Esa era su intención, porque esto eran viles leyendas. En España hubo cuando menos 2 casos importantes. Uno, el de Santo Dominguito Dominguito del Val, supuestamente ejecutado en 1250 por judíos. Era un niño, monaguillo, inocente, etcétera, el que ven a la izquierda. Y el de la derecha, San Cristóbalito de la Guardia, supuestamente torturado y ejecutado hacia 1489. Bueno, estas historias de los libelos de sangre no es gratuito que ya no las escuchemos, porque afortunadamente, a partir de los años 60, en la tradición católica al menos y en muchas tradiciones cristianas, pues pasó a ser políticamente incorrecto ser antijudío. El antisemitismo tocó fondo con las cochinadas nazis y pasó a ser políticamente incorrecto. En el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica promulgó un documento que se llama Nostra Aetate, Nuestra Edad, que es una especie como de reconciliación histórica muy importante con el pueblo judío. Y el Papa Pablo VI mandó quitar este tipo de festividades, de conmemoraciones, considerarlas solo como legendarias
y no dignas de ser conmemoradas por la Iglesia las festividades de estos supuestos mártires de los libelos de sangre. Entonces, hoy en día, si es que se conservan, porque sí se conservan algunos, es solamente de manera muy local, tradicional, en algunas partes como estas que les he mencionado, en alguna parte de España, en alguna parte de Italia, etc. Pero, de manera general, no son de ninguna manera promovidas estas devociones ya por la Iglesia Católica, etc. Pero estoy hablando de que esto se dio hace apenas cosa de 60 años, menos de 60 años. Y pues bueno, es reciente el cambio, ¿no? Por eso sigue siendo muy discutido el asunto de la participación de la Iglesia durante el Holocausto. Entre paréntesis hago un comentario. No sé si ustedes estén enterados. Recientemente el Papa autorizó la apertura de archivos de la época de Pío XII para investigar el asunto de su papel en relación al Holocausto. Se atravesó la maldita contingencia y ya no pudieron investigar mucho los investigadores, pues historiadores que estaban accediendo a estos archivos, pero alcanzaron a investigar algunas cosas y por ahí se encontraron un documento que donde Estados Unidos tenía, en el 42, tenía información de que se estaba desarrollando el Holocausto, campos de exterminio, etc. Y le consulta al Vaticano, oigan ustedes qué saben al respecto. Y el Vaticano le responde, pues yo no sé gran cosa y hay que tener en cuenta que los judíos tienden a exagerar. Ese documento se ha prestado a interpretaciones distintas. Hay historiadores que dicen, bueno, es una prueba muy obvia de antisemitismo del Vaticano, porque una, sí tenía información, pero la estaba ignorando. Y dos, está hábilmente diciendo, los judíos tienden a exagerar, como si fueran una especie aparte, ¿no? Otros dicen, no, el Vaticano no, lo que pasa es que simplemente estaba tomándose las cosas con tiento para confirmar las cosas, no había información suficiente, cómo iba a confirmarle algo a Estados Unidos de lo que no tenía certeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigue siendo un tema bastante debatido. También es cierto que el rabino de la comunidad judía de Roma, cuando pasó el Holocausto, se hizo cristiano y se puso el nombre de Eugenio, que era el nombre de Pío XII, el nombre de pila, Eugenio Pacelli, en homenaje al Papa porque había apoyado a los judíos. O sea, eso también es cierto. Es un asunto muy ambiguo y polémico todavía, pero bueno, en fin. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok, bueno, obviamente en el imaginario, pues los judíos se rostizaban a fuego lento en el infierno. Aquí los vemos en calderas, en esta representación de la abadesa Gerhard de Hohenberg del siglo XII, perdónenme. Bueno, otros grupos que también eran obviamente, hasta ahí dejamos por lo pronto a los judíos. Ya para cerrar este tema, solo menciono rápidamente otros grupos. Las prostitutas, que eran pues obviamente proscritas, aunque más o menos toleradas, pero eran proscritas, eran mal vistas. Otros grupos como homosexuales, que genéricamente eran denominados sodomitas, aunque el concepto de sodomía no solo implicaba la homosexualidad masculina, pues también eran proscritos y perseguidos. Pero en esto también hubo cierta diversidad. En algunas épocas se hacían más o menos de la vista gorda, bueno, había cierta tolerancia. Supuestamente en el siglo XII, eso lo afirma Le Goff, no lo estoy inventando yo, hubo cierta tolerancia en algunas partes, particularmente por ejemplo Florencia, etc. Sin embargo, en el siglo XIV, así como se lanzaron contra judíos, así como se lanzaron contra brujas, también se lanzaron contra supuestos o reales homosexuales, porque alguien estaba haciendo enojar a Dios, quién sabe quién, pero alguien estaba haciendo enojar a Dios. En fin, ok, hasta aquí mi intervención, era lo que había quedado pendiente. Profesor, una pregunta, disculpe, en el tema de las prostitutas. Hace tiempo estuve leyendo un libro sobre la vida cotidiana en el Nuevo Mundo y explica que durante el periodo colonial y en el periodo precolonial, precolombino, había una gran tolerancia por las prostitutas, a pesar de que se les veía mal, hay como que una tolerancia hacia ellas. ¿Por qué se puede explicar esto? O sea, en el contexto de que los hombres son malvados, tienen que sacar sus cosas malvadas de algún lado, sí. Okay.
Sí, exactamente es eso. Un Es mal eso. necesario. Tiene que, exacto, se ve como un mal necesario, por no en vano se le llama desde hace mucho el oficio más viejo del mundo, etcétera. Y tiene que ver con representaciones de género, estereotipos de género en relación al hombre y en relación a la mujer. O sea, en relación al hombre, vaya, digamos que la sexualidad masculina es más difícil de contener, es parte de ese estereotipo. Y en relación a la mujer, pues que la función de la mujer, social, biológica, cultural, pues es existir para la satisfacción del hombre o existir para cosas más nobles, ¿no? Formar una familia, etcétera, etcétera. Pero también la esposa, obviamente no la estoy, no estoy diciendo que se le viera como una prostituta, pero sí se le veía como quien tenía que cumplir su obligación matrimonial con el varón y aguantar vara, porque no tenía, de ninguna manera se concebía que disfrutara la sexualidad como cualquier persona, hombre o mujer, pues tendría derecho a disfrutarla. No, ¿cómo? La mujer aguanta la sexualidad, aguanta la relación sexual para cumplir con su obligación y darle hijos al marido, etcétera, etcétera. Era parte de esta mentalidad en torno a estereotipos de género, a roles sociales de los géneros, y como tú bien lo has dicho, pues eso, como un mal necesario. Entonces, lo que se hacía era, como en otras épocas, pues tratar de regularla o controlarla en la medida de lo posible, ¿no? Establecer alguna zona de tolerancia, etcétera, o sea, de alguna manera marginarla, que no la vean los niños, qué sé yo, ¿no? O sea, de alguna manera eran excluidas, pero no necesariamente siempre perseguidas, ¿no? En fin, ok. Y esto no es privativo solamente de México, o del contexto de herencia española, o etcétera, es típico en muchas sociedades. La hipocresía gringa, donde la prostitución está totalmente prohibida, ellos dicen, por si no lo saben, no es usual. De hecho, es una hipocresía, en mi opinión, de la misma talla ridícula de la prohibición de alcohol en su momento. Pero bueno, vamos a escuchar al equipo que le toca participar hoy. Tenemos conectados, si no me equivoco, a todos los compañeros. Díganme de qué manera quieren trabajar. Van a compartir ustedes pantalla. Comparten ustedes pantalla con nosotros. Ebert, Héctor Alan, Mauro y Marco. Pues le podemos pasar la presentación también, profe, a usted. Bueno, ok, si quieres pásame la presentación, puede ser a través del chat, este mismo chat que tenemos aquí. Si quieres por ahí pásame la presentación, como ves ahí abajito puedes adjuntar. Si quieres por ahí pásame la presentación y yo la comparto y ustedes la van comentando oralmente, si les parece. Sí, profe. Ya está. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario sobre lo que estuvimos comentando hace un momento? El tema que vamos a comentar enseguida con los compañeros es, gracias Ebert, ya la recibí, déjame la abro. El tema que vamos a comentar enseguida con los compañeros es ok. Perdón, le hemos titulado El comercio y la economía monetaria. Nos lo van a comentar el equipo 11, constituido por Ebert, perdón, no sé cómo lo acentúes, Mauro, Marco y Héctor Alan. ¿Sí? Está descargando la presentación, déjame la abro para compartírsela.
Ahí está ya la presentación. ¿Quién va a comenzar, compañeros? Yo comienzo. Eres Héctor Alan, ¿verdad? No, me llamo Foro. Sí, soy Héctor. ¿Perdóname? Sí, soy Héctor. Adelante, Héctor. ¿Cómo saber esto? Bueno, profesor. Sí, te escucho. ¿Cómo abre usted las presentaciones? ¿Cómo que cómo? O sea, ¿cómo las comparto? ¿Te refieres? Bueno, yo ya estoy compartiéndolas. No, la abre. Bienvenidos, hola, ¿cómo estás? Pues sí, lo puedes iniciar así si gustas, simplemente saludar a todos y ya comienza. Tú me dices cuándo avance la presentación, nomás me dices siguiente y yo le avanzo, ¿ok? Bueno, siguiente. Perfecto. Aguánteme. Peajes. La circulación de gente y mercancías era muy complicada en esa época. Nada se podía imaginar más desastroso que el estado de los caminos a partir del siglo IX. Lo que quedaba de los caminos romanos ha desaparecido y el peaje debió ser la excusa para conservar los caminos. Pero no fue así. Se creó algo llamado portazgos, que era un impuesto que iba al señor feudal de la zona. Cobraban a los comerciantes. Como que falló un poquito el audio. Digo, ibas muy bien, Alan, pero algo pasó con el audio. Bueno, en esto, ¿cómo se dice? Básicamente el señor feudal cobraba a quien pasaba por ahí. Siguiente. Los caminos en esa época estaban en muy mal estado, así que pues no había forma de transitarlos. En invierno debió haber sido casi imposible, había baches, se inundaban y había lodo. Los únicos caminos que se conservaban eran los del Imperio Bizantino y los de la Sicilia musulmana. A la gente de la Edad Media le gustaba más construir puentes que reparar caminos, así que pues, eso. Siguiente. Voy. Ahí está. Los famosos vehículos de 4 ruedas casi no se usaban. Los caminos estaban en tan mal estado que las mercancías se transportaban en vehículos de 2 ruedas y a burro. Los carros de 4 ruedas se usaron en zonas muy limitadas donde sí había caminos. Siguiente. Los caminos a nadie le importaba porque realmente el comercio estaba en los ríos, como se puede ver en esa imagen de ahí. Les importaban tanto que no escatimaban ningún esfuerzo. Se construían diques, muelles y esas cosas. Entre el siglo XII y XIII se volvieron demasiado importantes. Y construían canales que comunicaban un río con otro. Siguiente. Perdóname, me equivoqué. Aquí está. Bueno, la importancia de los barcos es innegable. Hasta el siglo XII, todo el comercio en el mar era en el Mediterráneo.
Ya en el siglo XV, pues se difundió el uso de la brújula. Y pues ya se fueron al Mar del Norte. Las mercancías eran generalmente escoltadas por barcos de guerra por causa de piratas. Y se perfeccionó el timón hasta el siglo XIII. Vamos a ver. Nadie quería navegar en invierno hasta que ocurrió una guerra con Venecia y Génova contra Inglaterra y Flandes. Siguiente. A ver. Aguante, perdí eso. Sí, adelante. En esa época... vamos a ver... No, sí lo perdí, aguántame. Los comercios no eran sedentarios, eran ambulantes, errantes. Vivían yendo de un lado a otro. Apenas había proteccionismo, pero eso se fue arreglando poco a poco con algunas leyes. Pero eso. En el siglo XV se empezó un proteccionismo. No, ahí sí estoy perdido, pasa eso. Ok, ahí está el siguiente. Profesor. Sí, te escucho. ¿Cómo a usted no le incomoda hablar frente a la pantalla así? Ya me he tenido que acostumbrar ahora la tercera semana. La verdad es que no estaba acostumbrado a hacerlo. Al principio estaba muy tartamudo, pero pues ya me tuve que acostumbrar. A todo se acostumbra uno. Bien. Bueno, lo anterior era básicamente que el comercio era ambulante, hasta que ya no lo fue, y se volvieron sedentarios los comerciantes, y eso empezó a cambiar el sistema. Todo se manejaba por correspondencia. Las ferias. ¿Quién no conoce las ferias? Este lugar donde los mercaderes ambulantes se reunían a vender sus cosas. Su época dorada fue eso. No, ya me pasé. Siglo XIII. Siguiente. Aparte, ya se pasó, regresale. ¿Aquí todavía la de ferias y mercados? Sí. Ok, sí. Su origen es muy incierto. Pudo haber sido una evolución de los mercados, aunque eran muy diferentes a estos. Mientras los mercados proveían de alimento a la población, las ferias eran más de mayoreo. Vamos a ver. Exceptuando la feria de París, exceptuando una feria en París, las demás aparecieron en el momento que la relación en que se iba recuperando el comercio. Más comercio igual a más ferias. Solo los príncipes podían inaugurarlas, a menudo centrándose en las grandes ciudades, o al revés, ciudades que crecen de las ferias, como la de Milán o la de Venecia. Muchas ferias no se hicieron por el número de habitantes, sino más bien para proporcionar recursos extraordinarios o atraer una afluencia momentánea. Tener ferias siempre era un privilegio. El solar donde se hacían estas estaba protegido por la ley, política y jurisdicción de la zona. Los que asisten a las ferias estaban bajo la salvoconducta de la época. Algunas ferias se emitían permisos para jugar juegos de azar, incluían banquetes y había espectáculos. También prestaban dinero. En la de estas no están las ferias de champán, así que pues no sé si mencionarlo. Sí, son importantes, sí.
¿sabes? Las ferias de champán eran muy diferentes a las ferias convencionales. Las ferias normales se hacían en temporadas, no se podían hacer 2 veces en un mismo lugar. Mientras tanto, las ferias de champán se celebraban todo el año. En enero, en marzo, en junio, en septiembre y en octubre. La prosperidad de dichas ferias se debe a cuando renació el comercio, el conde de Champagne ofreció sus tierras a los mercaderes dándoles ventajas y la comunidad de crear una feria. En la segunda mitad del siglo XIII podría decirse que fue su apogeo, si eran tan importantes que las reemplazó. Los comercios sedentarios reemplazaron al comercio errante y al mismo tiempo que el comercio iba directo a los puertos de Italia o de Flandes con Inglaterra, y una guerra entre Flandes y Francia en el 302 contribuyó a su decadencia. Para rematar, la guerra de los 100 años ocurrió. Desde entonces no se le volverían a ver a estos grandes centros de negocios. El lado bueno es que ya no había que costearse un viaje a Champán. Listo. ¿Siguiente? Siguiente. Ok, sí, claro. Guacho, toca la moneda. Ok, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la moneda en la Baja Edad Media. Perdóname, nada más ubícame quién es el que está hablando. Soy yo, Ebert. Ebert, adelante, Ebert. Ok, bueno, como para introducción, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la economía de los reinos bárbaros se caracterizó por la escasa circulación de la moneda, la cual dejó de ser el instrumento más común para los intercambios. A menudo se vio sustituida por el trueque y ni siquiera actuó como medida de valor de los bienes económicos, pues este se expresaba a través de elementos de uso y consumo frecuente. La poca moneda que circuló imitaba los modelos imperiales. En oro se acuñaba a sólidos y sueldos, y sus divisores los termices, porque se trataba de piezas más toscas de las romanas, o sea, eran un poco más gruesas. Y luego dice, el invento de la moneda no dejó de ser el uso corriente en todos los pueblos civilizados de Occidente. Esto se empezó después de que la moneda dejó de usarse poco después de lo que pasó en la caída del Imperio Romano. Alemania la empezó a volver en el siglo XIII, la empezó a volver a, ¿cómo se puede decir? A volver a usar. Y el trueque no fue desertado del todo, como ya les había dicho. Solamente se usaba en cierto, cuando era de conveniencia o cuando los comerciantes ocupaban de algo, ¿verdad? Específico. Siguiente, por favor. Dice, cada siervo y cada poseedor de tierras debe determinar la cantidad de jornadas de trabajo y de productos naturales o fabricados por él. A esto se añade algunos denarios. Los denarios es la moneda que se usaba en Venecia en el siglo XIII, pero en proporción más insignificante, que no logra impedir que la economía dominante siga siendo una economía natural. Lo es porque no es una economía de intercambio, sino una economía que por carecer de mercados exteriores. Siguiente, por favor. Sí. Luego, la moneda de época feudal. En medio de la anarquía en la que naufragó el poder real, los príncipes feudales a veces usurparon el derecho de acuñar moneda. Los reyes, por su lado, lo concedieron a muchas iglesias. Al correr el tiempo, hubo a través de todo el occidente tantos denarios diversos en circulación como existían feudos que tenían derecho de justicia. Es por eso que resultó ser un desorden. O sea, en ese momento había muchas monedas, muchos denarios de Venecia, más las monedas que se habían usado en toda Roma, estaban dispersos por todo Occidente. Entonces
no había una moneda específica y por eso dice que es un desorden económico, por así decirlo. Luego dice, no solo se modificaban los tiempos de moneda, sino que faltando un control efectivo, su peso y su ley fueron alterados cada vez más. Diferentes libras, según los territorios, sustituyeron a la libra de Carlomagno. Siguiente, por favor. Luego dice la moneda real. Si bien en Alemania y en Italia el decaimiento de su potencia la prohibió, a partir del siglo XII, en toda la posibilidad de restaurar en este entorno como en todos los demás sus derechos de regalía, y aunque lo abandonó cada vez más a una cantidad de príncipes y de ciudades. En Francia, por lo contrario, a partir del reino de Felipe Augusto. Esta es la moneda que usaba el rey Felipe en sus pueblos, o sea, como que las daba para que la gente la use y significará que era pues de él, ¿verdad? Como las monedas que ahorita tenemos así que tienen personajes de la historia de aquí de México. Al recuperar su regalía monetaria, los reyes se inspiraban tan solo en considerar la soberanía. La idea era de terminar con los abusos de la feudalidad y de mantener el tipo legal de las monedas. Estaba tan lejos de su mente que consideraban la moneda únicamente como una de las fuentes de ingresos más valiosas de su dominio. Siguiente, por favor. Sí. Luego dice aparición de la moneda grossus. Estos grupos representa pues un sueldo carolingio, pero con la diferencia que el sueldo que primitivamente fue una simple moneda de contar se convirtió en Venecia una verdadera moneda. Esta es la moneda grussus usada en el comercio que usaban en Venecia. De hecho, les comento que también Venecia tenía en ese entonces, creo que el mercado más grande de todo Occidente. La creación del gros y la acuñación de oro sanearon la circulación de monetaria por los abusos que habían sufrido. Hasta entonces no terminaron aún. Los reyes y los príncipes siguieron alterando las monedas y les impusieron arbitrariamente tipos ficticios. Su valor surgió disminuyendo insensatamente. Y pues ya, es todo de mi parte. Gracias, Ebert. Sí. ¿Continúa algún otro compañero? Sí, sigo yo, yo les voy a... Perdóname, ¿tú eres Mauro? Sí, soy Mauro. Ok, buenos días, Mauro, adelante. Bueno, yo voy a presentar su tema del crédito y el comercio del dinero. En el número 1, pues vemos en el primer párrafo la antigüedad del crédito. El crédito durante la Edad Media surgió pues después de que se popularizara pues la práctica del trueque sobre el uso de la moneda. Hasta entonces pues la historia comercial ya estaba dividida en 3 etapas, que el primero había sido el llamado intercambio en especie, que era el trueque, el comercio con monedas y finalmente el comercio por crédito, que es el que vamos a ver. En el punto 2 vemos aquí la imagen de unos miembros de unos miembros de la iglesia, ¿no? Que están más o menos así como acordando, realizando ciertas cuentas. Y es que hacia el siglo XI la iglesia empezó a actuar como la primera institución que daba préstamos, brindando apoyos fundamentalmente a terratenientes, o sea, sí, señores que caían en crisis. Para esto los eclesiásticos le exigían al cliente empeñar una llamada prenda territorial, que era pues más que nada una porción de las tierras, ¿no?
Y esto pues ocurría pues, durante el plazo que duraba la deuda hasta que la acababa de pagar el cliente, pues ya se la devolvían prácticamente. Dependiendo de este acuerdo, se dictaba lo que se conocía como la prenda viva o bitgab, o bueno, disculpen, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero la prenda viva era, por ejemplo, le daba la porción del terreno y aparte también servía el prestamista también le decía, bueno, dame parte de tus frutos y eso también ayudará a compensar tu deuda, ¿no? En cambio, también estaba la prenda muerta, que el pago era el único que era, o sea, las frutas, la recolección del fruto no iba a ayudar así a reducir, por ejemplo, a contribuir con el pago de la deuda, o sea, era el precio a pagar y ya, era únicamente eso. Y esto lo usaba la iglesia como lo de tumbarle frutas al pobre que empeñaba, ¿no? Pero lo hacían porque, según ellos, querían evitar caer en la usura, ¿no? Que para ellos ya era un pecado, o sea, empezar a cobrar intereses y así. Siguiente, por favor. Bueno, el punto 3 es sobre el origen del crédito comercial. El crédito comercial surgió, pues, como una práctica de los mercaderes, ¿no? O sea, como ya hemos visto, ya había empezado con la iglesia, pero ellos fueron los que terminaron instituyendo como una práctica popular, ¿no? Que se terminó expandiendo por toda Europa con ellos. Son reconocidos como pioneros del auténtico modelo de comercio a crédito. Se menciona también en la lectura que sobre un préstamo que los mercaderes de Lieja hicieron a un eclesiástico de la localidad, el abad de San Hubert, para adquirir una propiedad, ¿no? Aquí ya vemos cómo los mercaderes con cierto capital ya podían financiar incluso a los propios nobles, ¿no? Esta forma de comercio se popularizaría hacia el siglo XII, donde Guillermo de Cat, un burgués acaudalado de Francia, encabezaría el mercado de mercancías y de crédito. En el punto 4 vemos pues las primeras formas del crédito en Italia. Aquí, gracias a las inversiones del gran capital acumulado producto de la exitosa red marítima veneciana y genovesa, Italia se consolidó el crédito como fuente importante para los ingresos de los comerciantes. El comercio italiano pues le brinda una mayor seriedad legal a las transacciones, a la vez que su crecimiento económico rebasa al de otras ciudades mercantiles del continente, ¿no? Se adelanta a su época a lo que antes, por ejemplo, que algunas ciudades seguían ejerciendo, por ejemplo, el trueque, y ellos ya habían avanzado un poco más en cuestión del crédito. También empiezan a gestarse los planes, también ellos empiezan a gestar planes para crear redes multinacionales, por así decirlo, hacia el norte. Siguiente, por favor. El punto 5 dice la instrucción de los mercaderes. La educación en la Edad Media pues siempre había sido precaria, y es por eso que muchos comerciantes no contaban con una instrucción demasiado clara, ¿no? Más que nada todo era enseñanza religiosa, pero fue en el ámbito de los negocios que ellos adquirieron esa agilidad, por así decirlo, para los negocios, ¿no? Para, sí, más que nada lo que llamamos foguearse en el campo de trabajo. En vista de esto, pues dijeron, vamos a crear nuevas escuelas, y estas nuevas escuelas pues tenían el objetivo de no solo fortalecer a sus alumnos con adiestramiento en las finanzas, sino también buscar que estos mismos alumnos llevaran sus conocimientos a la práctica, ¿no? Que no se quedan solo con la teoría, ¿no? Para hacer los mercaderes más hábiles en el comercio. Estas instituciones fueron, por así decirlo, las primeras que separaban la religión de la educación, además de que estaban sujetas al Estado, o sea, en este caso las autoridades municipales
eran las que imponían a los profesores. La iglesia intentó pues varias veces impedirles a estos profesores enseñar, pero pues esto nunca pasó porque el Estado sí, o sea, los protegía. Y pues es por así decirlo, las primeras escuelas laicas que hubo para ese tiempo en la Edad Media. La escritura pues fue aprendida por muchos italianos a la fuerza por causa de que la consideraban indispensable para aprender a llevar las cuentas y emprender el comercio a crédito. Los libros llenos con números y operaciones de transacción al menudeo, como por ejemplo el de los hermanos Bonis en Montauban, Francia, fueron bastante populares en la época, o sea, los libros de cuentas llenos de operaciones financieras. Y es por esto mismo que a pesar de que el comercio de crédito estaba muy fuerte en Italia, aún así el lenguaje comercial, o sea, para lo que nosotros es ahorita el inglés, en ese entonces era Francia. O sea, sí, Francia, y por lo tanto el lenguaje era el francés, el lenguaje oficial para el mercado. En el punto 6 vemos el comercio del dinero. El gran éxito de los banqueros captó la atención de la nobleza, o sea, veían que están amasando grandes fortunas y no se explicaban muy bien cómo, pero pronto los nobles empezaron a ser clientes de ellos, ¿no? De los mercaderes de crédito. Esto llegó hasta el punto en que la clase alta empezó a endeudarse tanto debido a los constantes préstamos que solicitaban, porque ellos tenían esta urgencia de, bueno, yo quiero vivir la vida, soy un noble, ¿no? Puedo tener todo el dinero que yo quiera, bueno, pero solicitaban todo esto y pues le llenaban los bolsillos, las arcas financieras a los mercaderes, ¿no? A los banqueros. Un ejemplo claro es el de Guillermo de Cat prestándole allá por el 1160, haciéndoles varios préstamos al propio Juan Sin Tierra, rey de Inglaterra. Siguiente, por favor. Vemos el punto 7, el préstamo con intereses, ¿no? Comienza a ser conocida la codicia de los mercaderes europeos. Los pagos de intereses se vuelven cada vez más altos al punto que son considerados usura. Se formulan acuerdos diseñados con la intención de que el prestatario no cumpla con el ad manaium, que es el pago puntual de la deuda, y que en cambio se retrase y se ve obligado a solicitar prórrogas que incrementan el interés hasta en un 24%. O sea, esto ya era con maña, porque los prestamistas diseñaban esos contratos para que el cliente se retrasara especialmente, ¿no? Y así poder cobrarles un interés exorbitante hasta cierto punto. Y pues esto ya era aprovecharse, ¿no? Bastante. En el punto 8 vemos el punto de los progresos del crédito en Italia. Aquí vemos, por ejemplo, un banco medieval italiano de la época. Aun con todo su prestigio, los comerciantes del norte como Cat, Lucard o Crespin se van quedando obsoletos frente a las compañías italianas. Se les critica por no operar grandes grupos, sino que lo hacen de manera individual. Esto da señas de cierto estancamiento en los mercaderes crediticios del norte. Se menciona también que carecen de una expansión multinacional, que es lo que caracteriza principalmente a los bancos italianos. La banca en Italia, por el contrario, se había innovado y fortalecido hasta el punto que los anteriormente mencionados ya no eran competencia para ellos. Atribuido a esto, algunos mercaderes del norte terminan convertidos en propietarios de bienes raíces y rentistas. En el punto 9, siguiente por favor, vemos el punto de los financieros italianos en el norte. Aquí pues ya la banca italiana se había establecido en varias zonas del norte de Francia, donde antes estaba el fuerte comercio, ahora pues lo dominan prácticamente los italianos. Se afianzaron en Francia y Flandes y son financieramente asegurados desde su país. Pronto extendieron sus filiales hacia los Países Bajos. Surgió un caso donde sus servicios fueron relevantes. Esto se dio pues cuando la condesa Juana, se llamaba una noble,
que era esposa de Fernando de Portugal, le solicitó un préstamo de hasta 29.194 libras, mencionaba, porque quería pagar el préstamo de rescate, por así decirlo, la fianza de su marido que había caído preso de Felipe Augusto después de la batalla de Bouvines. Bueno, pues este préstamo inicial fue de 29.194 libras, pero al final de la deuda, con todos los intereses, se le terminó adjudicando pues, un cargo de total de 34.626 libras, o sea, ganaron bastante los prestamistas de aquel tiempo. Se establecieron, los italianos se establecieron ahí principalmente porque visitaban constantemente las ferias de Champaña, entonces eso les hacía, por así decirlo, hacer ciertos tratos, ciertos pactos con nobles de la región que les concedían así de que territorios, ¿no? Donde establecerse. En el punto 10 vemos el tema de los judíos. Ellos tomaban, por así decirlo, ventaja sobre que ellos no profesaban el cristianismo, ¿no? Que ellos tenían una fe diferente y por eso se permitían, ¿no? Ser usureros. Ellos habían empezado inicialmente, bueno, ellos habían empezado como mercaderes en el Medio Oriente, creo yo eran, comerciaban con telas, pero a medida que se fueron yendo un poco más a Occidente, hacia Europa, fueron conociendo el modelo del mercado de dinero, ¿no? Y ellos sí fueron adaptándolo hacia su interés, hacia sus beneficios propios, ¿no? Pese a que se establecieron hacia el sur de Francia y hacia el Levante español, aquí fueron donde fueron en su mayoría, donde vivieron en su mayoría. Ellos pues se aprovechaban de sus clientes, o sea, les imponían intereses, o sea, bastante pasados, ¿no? Años después se le hizo conocido a su fama de usureros, de que eran aprovechados y todo, y fueron condenados por usura, perdón, y se convirtieron en objeto de gran rechazo por la población. Esto escaló a tanto que en 1261 fueron desterrados de Bélgica por consejo de Santo Tomás de Aquino, incluso se menciona. También fueron expulsados después de Francia y luego de Inglaterra. Los judíos fueron reemplazados en aquel entonces por nuevos bancos italianos, ¿no? Pues no, qué novedad. Que contrario como ellos habían hecho, los judíos, ellos procuraban mantener un equilibrio en los intereses porque pues estaban de cerca vigilados por la iglesia y tampoco querían así cometer usura y todo. Aquí pues en este punto de la historia puse esa imagen porque se ve claramente el estereotipo del judío ambicioso, ¿no? El judío que desea el dinero y que solo está detrás de... Sí, o sea que es capaz de cualquier artimaña para su propio interés económico. Es por este tiempo donde surge esa imagen que hasta ahorita todos tenemos. Y bueno, después no lo incluí aquí, pero también se populariza poco después el comercio de las bienes raíces. Bueno, eso es todo en mi parte, profesor. El siguiente en el tema. Muchas gracias, Mauro. Muy bien. Gracias, Mauro. Okay. Falta por ahí una parte con el compañero Marco. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, muy bien, Marco, adelante. Bueno, el último cosa que quería comentar, no necesito presentación, es adelante. Y es el del tema de la usura. En ese tiempo como mencionó mi compañero Mauro, los prestamistas dominaban la economía, y con esos los prestamistas se vino lo de los intereses excesivos y cosas así. Es por ello que por aquella época del siglo XIII se impuso una ley de antiusura, una legislación de antiusura. Sin embargo, esta legislación terminó siendo contraproducente porque pues, lo único que hacía era dificultar
intercambios económicos, porque antes se tiene que pasar por un juicio de que no, es que hay que decir primero que si es un interés excesivo o un interés razonable. Sin embargo, los prestamistas buscaban, los que usuraban más que nada buscaban las formas de tener ganancias excesivas, y esta era engañar a su deudor de cuánto era el dinero que debía. Pues. Precisamente también era el de poner ahí en otras pequeñas intereses por básicamente subían excesivamente los intereses del. Y bueno, el tema es que esta antilegislación de usura demostró más que nada que en aquel momento que aquellos que dominaban la economía eran los banqueros, más que nada. Y bueno, eso sería todo. Es un pequeño paréntesis. ¿Sería todo el comentario de tu parte, Marco? Sí. Ok, gracias, Marco. Bien. Algo que agregar, alguno de ustedes 4 compañeros, Alan, Ebert, Mauro, Marco, algo que agregar acerca de su tema, alguna duda que a ustedes mismos les haya quedado en relación a su lectura, que les tocó comentar. Sí. ¿Qué calificación nos da? La pregunta de Héctor de Alan es sobre la calificación, ¿me dijiste? Nada más era porque pensé que nadie diría nada. Ah, ok. La calificación, no sé todavía, pero el puntaje máximo es sobre 10, si no me equivoco. Ahorita lo checo. Ebert, creo que ibas a decir algo. No, dije que por mi parte era todo. Ah, ok, gracias, Ebert. Profesor, tengo una pregunta relacionada al tema. Sí, Carlos, adelante. Es una duda que me acaba de salir, y si usted me puede responder. Sé que en el Imperio Bizantino se continuó en el Imperio Romano de Oriente, se continuó con el uso de las monedas impartidas por el Estado. En lo que anteriormente era el Imperio de Occidente, obviamente había había muchísimas monedas romanas que se siguen descubriendo hasta hoy en día. ¿Existió la posibilidad de que esas monedas romanas siguiesen siendo usadas en el intercambio comercial? Y si sí, tiene una idea como a hasta qué punto empezaron a ser como que sacadas de la economía o dejaron de tener como que validez oficial. Ok, gracias por la pregunta, Carlos. Mira, solamente las monedas romanas que hubiesen tenido un valor intrínseco podían seguir siendo usadas en algunos casos para las transacciones. ¿A qué me refiero con esto? Solamente las que eran de plata, o mejor aún, de oro, obviamente, pero eran menos comunes, por supuesto, los aureos. Aquellas monedas que eran de plata, aquellos denarios de plata romanos, pero que eran más antiguos, los que por ahí descubrieran o conservaran, lo cual era muy raro, por cierto, pero las que descubrieran o conservaran, podían haber en ocasiones utilizarlas para transacciones porque tenían su valor intrínseco, ¿no? O fundirlas y usar la plata para hacer otras monedas que sí fueran de curso legal en la sociedad, o para hacer otra cosa, ¿no? No sé, alguna joya, un anillo, qué sé yo, ¿no? Lamentablemente en la última etapa del Imperio Romano lo cierto es que la moneda se devaluó y la mayoría de las monedas que circulaban eran de cobre o bronce, y esas monedas no les interesaban durante la Edad Media en general. Ellos tenían sus propias monedas de bajo valor, como lo comentaba hace rato, me parece que Ebert. Ellos tenían sus propias monedas de bajo valor que les bajaban la ley, el peso, etcétera. ¿Qué es la ley? El porcentaje en aleación, ¿sí? Como ustedes saben, no hay nada que sea 100% plata porque la plata es blanda. Entonces tiene que haber una aleación con cuando menos cobre. Y bueno, pues si esa aleación es de buena ley, es 90 o más % de plata, ¿no? En la aleación, en la composición de los metales. Pero de ahí se le puede ir bajando, ¿no? Que sea 85, que sea 80, 70 y tantos, incluso el 10% de plata, donde ya solo será de plata, entre comillas, pero será una minoría lo que tiene en la aleación. Y entonces el valor intrínseco es muy bajo, y de hecho la calidad de esas monedas es muy baja porque la plata, todos los metales que yo sepa,
si mal no recuerdo de mis clases de química, todos los metales tienen su forma de oxidación, pero la oxidación de la plata es una oxidación más, ¿cómo decirlo?, más tranquila, ¿no? O sea, no se ponen todas nejas y horrendas, como si le pasa cuando por ejemplo, una moneda tiene más cobre. Entonces, cuando en la aleación se voltearon las cosas y tenía más cobre que plata, entonces ya no era blanca o gris o color plateada, pues, o grisácea, etcétera, la moneda, sino totalmente neja. Esa negrura se la daba una oxidación muy, muy fuerte debido al metal. Entonces, lo que quiero decir, volviendo a la pregunta de Carlos, es que efectivamente cuando se conservaban o descubrían monedas de plata monedas romanas que fueran de plata, se podían usar ya sea de manera extralegal, porque obviamente no eran de curso legal, o sea, no tenían valor oficial, pero por su valor intrínseco, o fundirlas y hacer otra cosa con ellas, moneda de curso legal o alguna otra cosa. Pero cuando las monedas romanas, que eran la mayoría, sobre todo la última etapa romana, eran de cobre, bronce, etcétera, esas monedas no las valoraban. Ellos tenían sus propias monedas basura, en la Edad Media, quiero decir. Y por supuesto en el Imperio Romano de Oriente y también en el mundo musulmán se siguió acuñando moneda más o menos heredera de la usanza romana, moneda de oro, etcétera. O sea, con cierta herencia de la época romana, pero también allí, especialmente en el mundo bizantino, hubo cierta devaluación en el sentido de que se empezó a acuñar mucho, sobre todo hacia el siglo IX, X, se empezó a acuñar mucho moneda de baja denominación, o sea, otra vez que era de cobre o bronce, y esas monedas de cobre o bronce sí tienen su valor intrínseco, o sea, lo que valen por el metal del que están hechas, por el valor, pues sí, intrínseco, o sea, propio, no simbólico. Por ejemplo, un billete pues vale de manera simbólica, ¿no? El papel mugroso de un billete de 500 pesos no vale 500 pesos, o sea, es papel o plástico, o no sé qué basura nos dan. Eso no vale 500 pesos, pero simbólicamente los vale, ¿no? Entonces, en una moneda tradicional, porque tampoco funciona ya exactamente así en nuestro contexto, pero una moneda tradicional, que eso existía de mediados del siglo XX para atrás, pesaba la cuestión del valor intrínseco. Entonces importaba el valor del metal del que estaba hecha la plata, y eso de alguna manera determinaba su valor nominal, o sea, el valor en denominación monetaria, ¿no? Y pues bueno, también eso pasó en el mundo, sobre todo en el Imperio Romano de Oriente, que empezaron a acuñar mucho moneda de baja denominación, que se devaluaba fácilmente, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario sobre lo que nos han expuesto los compañeros? Ok, si me permiten solamente unos 5 minutos, probablemente quisiera que retomemos algunos puntos importantes de este tema que nos han expuesto los compañeros. No nos queda mucho tiempo, pero cuando menos unos 5 minutos o algo así, comentar algunos puntos de este tema, insisto, que nos han expuesto los compañeros. Si me dan un segundo nada más para preparar mi presentación. Revisar algunos aspectos por aquí que nos comentaron los compañeros. Voy. Aquí está. Ok. Muy bien. De lo primero que nos mencionaban por ahí los compañeros era la cuestión de los peajes. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues bueno, los romanos habían sido muy buenos para hacer caminos, pero ya las viejas vías, calzadas, etcétera, de los romanos, pues ya por obvias razones, por la vegetación, por el descuido, falta de mantenimiento, pues ya no tenían el mismo estado de conservación, y no había muchos caminos. El transporte generalmente era por ríos, por mar, por la costa. Incluso cuando iban a las cruzadas, como sabemos, en vez de cruzar por tierra,
muchos de los cruzados pues se iban por mar, ¿no? Era más fácil el transporte por mar o por ríos, la navegación fluvial o la navegación de cabotaje. Pero por supuesto también había caminos, aunque estos caminos estaban en mal estado, y toda una bronca era cruzar, por ejemplo, ríos, porque había pocos puentes y son ríos muy grandes, o cruzar cordilleras o cadenas montañosas grandotas, como por ejemplo, pues, obviamente los Alpes. Esto era una bronca porque pues había grandes acantilados, qué sé yo, ¿no? Donde hacían falta o puentes o túneles o a ver qué, ¿no? Si hoy en día no digo, es un camino, digamos, muy bien trazado en términos de puentes y de túneles precisamente, pero es complejo cruzar los Alpes. Pues bueno, en su momento, entonces, era todo un problema esta cuestión de los caminos. Además, como mencionó Alan, se utilizaban generalmente carruajes de 2 ruedas, porque los de 4 ruedas pues necesitan que el piso esté más parejo, ¿no? Y como el piso estaba muy, muy mal, en muy malas condiciones, o pura piedra, o pozos, etcétera, etcétera, pues era complicado. Entonces todo esto complicaba el tránsito. Tengamos en cuenta que los señores feudales eran muy buenos para cobrar por el uso de caminos, pero no invertían ni un centavo, para usar nuestra terminología moderna, no existían los centavos en esa época, pero no invertían ni un centavo para conservar, para mejorar las condiciones de sus caminos. Sería como a nosotros, en teoría, nos cobran, por ejemplo, por las carreteras de cuota, y supongamos que no le invierten ni un centavo de eso a mejorar las carreteras. Uno se mete a la carretera y está hecha una porquería, llena de pozos, en pésimas condiciones, cero seguridad, etcétera, etcétera, y uno diría, pues, ¿por qué fregados me están cobrando? Y ¿por qué no la mantienen, no? Bueno, pues en nuestro contexto se supone que algo, aunque sea un centavo por ahí de cada peso, le invierten a eso. O sea, no es solamente un asunto de recaudación. Pero los señores feudales sí eran muy descarados en esto. Solo usaban el cobro de peaje, el derecho para cruzar caminos, para usar caminos, para recaudar, ¿sí? Y no le metían un centavo. Entonces, eran los propios mercaderes los que tenían que invertirle, ¿no? Ok, ese era un primer punto a comentar. Otro punto. Por varios factores podemos enumerar las cruzadas, podemos enumerar buenas condiciones climáticas que favorecieron buenas cosechas, buena salud de las personas en general, y todo esto favoreció también un aumento poblacional. Por varios factores, entonces, lo que nos encontramos es que empieza a ascender a partir del siglo XI y sobre todo en los siglos XII y XIII, empieza a ascender un grupo social dedicado específicamente al comercio, ¿sí? En la época feudal sí había comercio, pero el comercio era a pequeña escala, al menudeo, en mercaditos locales, etc. Aquí estamos hablando que empieza a abrirse paso un comercio a mayor escala, a larga distancia, internacional diríamos nosotros, pues sí, un comercio internacional, un comercio al mayoreo, o sea, de cantidades grandes, ¿no? De mercancías, y de gente que no era simplemente el campesino que compraba lo que necesitaba o vendía alguna cosa que le sobraba o qué sé yo, ¿no? En mercaditos locales. Es decir, un campesino que fungía como comerciante cuando la necesidad lo establecía. No, aquí estamos hablando de que empiezan a surgir mercaderes especializados, profesionales, o sea, gente que especialmente se dedicaba solo al comercio. Bueno, pues estos mercaderes fueron, por decirlo de alguna manera, la primera burguesía que ascendió en la Baja Edad Media, la primera burguesía que ascendió en el ascenso del capitalismo, porque estamos hablando de los inicios del ascenso del sistema capitalista. Y pues bueno, estamos hablando entonces de que debido a las cruzadas que favorecieron el intercambio la reapertura de rutas comerciales, de rutas marítimas en general, por donde transitaban pues mercancías, personas, etcétera. También por el aumento poblacional. ¿Por qué menciono el aumento poblacional? Porque era importante que no todo mundo tuviera que dedicarse a trabajar la tierra.
¿no? Era importante o fue importante un factor en el sentido de que aumentó la población, entonces el rígido sistema feudal, había gente que ya no cabía en los feudos y eran liberados, ¿no? Es como decir, órale, arrégleselas, mijo, a ver cómo gánese la vida, ¿no? Eran liberados, dejaban de ser siervos ligados a la tierra, aunque jurídicamente por nacimiento se suponía que lo fueran, y órale, arrégleselas, ¿no? Y tenían que pues ver cómo se ganaba la vida. Mucha gente se fue a las cruzadas, como lo mencionamos en su momento. Otra gente se dedicaba obviamente a la criminalidad, entonces como ahora, a ser salteadores de caminos, saqueadores, bandidos, qué sé yo. Pero también había gente que era, por decirlo en nuestros términos modernos, así medio eufemísticos, más emprendedora, ¿no? O sea, gente que pues le pensaba, bueno, pues ¿cómo le hago, no? Para ganarme la vida. No puedo recurrir a la opción tradicional de trabajar la tierra, no tengo tierras, me corrieron del feudo, qué sé yo, no quiero irme a las cruzadas a reventarme la vida, ¿qué hago para ganarme la vida? Entonces, pues bueno, se volvían, digamos, más emprendedores, y esa emprendeduría implicó las actividades comerciales, ¿no? Comprarle a la gente que producía cosas, gente de gremios, que estaremos comentando más adelante, gente de gremios, o sea, de asociaciones de oficios que se dedicaba a producir ciertos productos, ciertas cosas, y llevárselos a otra parte y venderlos y obtener cierta ganancia por el flete, o sea, por mover la mercancía, y por llevársela de un lugar donde era accesible a un lugar donde era inaccesible, o sea, jugando con el factor de la escasez, ¿sí? Se le llama esto, especulando con el factor de la escasez o aprovechando el factor de la escasez. Por supuesto que hubo las grandes compañías, países enteros, repúblicas, que se aprovecharon de estos procesos, como Venecia y Génova, que se llevaban productos desde el Medio Oriente, productos muchas veces procedentes desde la India o desde China, desde el Extremo Oriente por la ruta de la seda, y los llevaban hacia Occidente y los vendían y hacían su agosto, ¿no? Porque eran productos no vistos en Occidente, especias, seda, etcétera, ¿no? Y pues bueno, todo esto entonces fue impulsando una reapertura del comercio a gran escala. ¿Por qué digo reapertura? Porque los romanos eran eminentemente comerciales, ¿no? Los romanos practicaban mucho el comercio, pero esto fue entrando en decadencia por la dominación de los vándalos del Mediterráneo occidental. Después tuvo cierta recuperación a partir de la época de Justiniano, pero volvió a entrar en franca decadencia con la expansión de los musulmanes a partir del siglo VII, de la segunda mitad del siglo VII, y desde entonces no se había vuelto a recuperar. Se volvió a recuperar gracias a las cruzadas, gracias al aumento poblacional, gracias a buenas condiciones climáticas, gracias a esta serie de procesos que favorecieron entonces que se desarrollara esa clase social, ese grupo emergente de mercaderes especializados que movían mercancías a gran escala, a gran distancia, al mayoreo, etcétera, y que empezaron a hacer fortuna debido a este tipo de actividad económica que realizaban. Esta gente se asentaba ya no en los feudos, sino en los centros urbanos que mencionábamos en clases anteriores y que ya había comentado por ahí un equipo previamente antes de que todo esto pasara. Es decir, en las ciudades, en los burgos, pero no pocos cabían adentro porque eran centros muy hacinados y amurallados, etcétera, que no daban mucho para crecer. Entonces se asentaban afuera, en los suburbios, extramuros, y a eso se les empezó a llamar burgueses, ¿no? Como lo comentábamos en clases anteriores. Pues bueno, en este proceso, y con esto cierro por hoy, en este proceso se desarrollaron algunas zonas dinámicas, ¿sí? Algunas zonas donde más, pues sí, se dio el dinamismo de estos procesos económicos. Uno era la región del norte de Italia, o genéricamente llamada región lombarda, con centros importantes como Venecia, Florencia, Pisa, Génova, Milán, ¿sí? Esta región del norte de Italia era eminentemente comercial. Eran repúblicas o estados de mercaderes, de comerciantes, que por mar obviamente obtenían productos desde el Medio Oriente transitando hacia el Mar Negro, hacia Palestina, etcétera. Obtenían productos desde el Medio Oriente, los llevaban hacia Europa y pues hacían su agosto, ¿no? Vendiéndolos.
Esta es una zona dinámica eminentemente comercial. Otra zona dinámica, esta de acá, del norte, que está, el fondo está rosa, no sé si lo distinguen, es Flandes, parte de Bélgica actual, ¿sí? Ciudades como Ypres, Gante y Brujas, castellanizadas por supuesto, aquí están en francés. Esas ciudades de la zona de Flandes son ciudades que se volvieron comerciantes también, pero su esencia era ser productoras de textiles, productoras de paños, ¿sí? De textiles, de paños. Se especializaban en eso, en producir textiles o paños. Entonces es una zona más, diríamos en nuestros términos, industrial, ¿sí? Su dinamismo económico se deriva más de una actividad industrial. Otra zona dinámica, tercera zona dinámica, estas que están marcadas las ciudades con puntitos azules, ¿sí? Entre el mar Báltico y el Mar del Norte, Londres, Brujas, Hamburgo, Brem, Lübeck, entre otras. ¿Qué es esto? A esto se le llamó las ciudades de la Liga Hanseática, con H. Aquí está la palabrita abajo, bueno, en francés, Hansa, Hanseática, ¿sí? Las ciudades de la Liga Hanseática. Era una liga de ciudades comerciales, ¿sí? Podríamos decir que era como una especie de zona de libre comercio de aquella época. Ciudades que estaban aliadas para tener intercambios, flujos comerciales entre sí, a través de, pues eso, de los acuerdos, era una especie de zona de libre comercio de aquella época. Y la cuarta zona dinámica a mencionar es esta, que destacaba Alan hace rato. Esta es la región del condado de Champaña, ¿sí? El condado de Champaña, la que está en verde. Y tenía algunas villas, porque es una región, tenía algunas villas como Provence, Bar-sur-Aube, Troyes, y la misma París, o más específicamente Saint-Denis, que es un suburbio de París. En esas zonas se desarrollaban ferias periódicamente a lo largo de todo el año, ¿sí? Esta es la región de Champaña. Entonces aquí vemos marcadas esas grandes zonas dinámicas. El norte de Italia, la región lombarda comercial. Champaña, en el centro de Francia, una región dedicada a desarrollar ferias a lo largo de todo el año, que eran eventos comerciales eminentemente. La región de Flandes, una región industrial textil, y la región de la Liga Hanseática. También están marcadas algunos otros centros, como pueden ver aquí, algunos otros centros donde se desarrollaban ferias o centros económicos importantes, Lisboa, Constantinopla, Antioquía, Kiev, Novgorod, etcétera, etcétera. Aquí lo dejo por hoy. Faltarían algunos puntos que retomar, por ejemplo, lo relativo a la moneda. Espero rápidamente poder cerrar esto la próxima clase. Bueno, tenemos que cerrar esto rápidamente la próxima clase y escuchar al equipo que sigue, que es este equipo ya se había preparado previamente porque por ahí me envió su presentación. Son las compañeras Andrea Martínez, Ruth Ángela López, Ana Paula Cano y Dania Lisette Escobedo. Ellas ya tenían su presentación desarrollada desde hace algunas semanas, me la habían mandado por ahí, o desde antes incluso, tal vez, no sé, pero bueno, las escucharemos el viernes, ¿sí, compañeras? Y cerramos estos últimos puntos que quiero recapitular, relacionados sobre todo con la moneda y un poquito con el crédito, de estos temas que nos han expuesto los compañeros. Por mi parte, sería todo por hoy, compañeros. Cuídense, que estén bien y nos vemos la próxima clase. Nada más, antes de cerrar, les ruego a Carlos y a Emerson que me digan cómo estuvo la asistencia. Buenos días. Sí, sí, dale, Carlos. Le mandé un correo, profesor, ya con esos datos, o prefiere que se los diga por aquí. Si quieren nada más decirme, porque necesito ahorita subir el reporte, por favor. Vale. De mis compañeros, 18 sí tuvieron asistencia y 4 no estuvieron aquí. 2 de ellos fue por problemas ajenos. Margarita tuvo problemas de internet debido a lluvias en Veracruz. Y Romina se le fue la luz. Muy bien, entonces tuvimos 18 personas de segundo, gracias por la información, Carlos, y de cuarto fueron todas las personas que vienen siendo 23, si no me equivoco. 23, sí. Perfecto. Les agradezco mucho a los dos, compañeros. ¿No fue lata hacerlo? No, fue muy sencillo. Perfecto. Se los agradezco mucho y los estaré molestando con este asunto en las próximas clases porque necesito, terminando la clase, pasar el reporte.
Sí, no es molestia, profe, para nada. Muy amables, chavos. Compañeros, nos vemos entonces el viernes. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Tengan buen día, profe.